Hoy vamos a estar tocando el tema sino por su propia sangre. Sino por su propia sangre. Allá arriba, por favor. Muy bien, sino por su propia sangre, no por sangre de animales. Esto es algo extraordinario, mi apreciado, que solamente en el Espíritu, y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ilumine esta verdad. Mire, sangre es vida. Usted tiene la sangre de Dios, la vida de Jesús, la sangre que Dios gestó estando aquí sobre la faz de la tierra 33 años. Una sangre que no estaba contaminada con el pecado original, una sangre pura, y por las venas de Jesús, los huesos de Jesús, el caracú de los huesos de Jesús producía sangre, sangre humana, sangre pura, una sangre divina, una sangre, mire, donde corría el tipo de vida de Dios. Y Jesús dentro de ti, Jesús dentro de mí, su sangre preciosa, su vida preciosa anuló la vida de la serpiente, la ponzoña de la serpiente, esa vida contaminada, esa vida de pecado que ya viene a través de Adán y Eva. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida. Y esto es algo extraordinario, el poder entender, el poder comprender que Dios se hizo hombre para tener un cuerpo de hombre, y ese cuerpo iba a ser la ofrenda, el sacrificio que Él iba a ofrecer al Señor. Sobre su cuerpo cargó tu dolencia, cargó mi dolencia. Y en sus órganos internos, donde corría la sangre, ahí estaba el detergente divino para limpiar al hombre de adentro. Es algo extraordinario, algo espiritual, que esto solamente se discierne espiritualmente. Y quienes lo disciernen, quienes lo entienden, los que le tienen a Cristo dentro de su corazón. ¿Cuántos le tienen a Cristo en su corazón? Y apreciados, que Dios nos comparta su vida, eso es algo extraordinario. Sino por su propia sangre, y aquí en Hebreos capítulo 9, 11 al 14, que es el tema de hoy, vemos nosotros que Jesús entró no en un tabernáculo hecho por manos de hombres como estaba en el desierto, que Dios le había ordenado a Moisés, le había dado las medidas y le había dado todo el mobiliario como tenía que ser. Se hizo aquí en la tierra y el sacerdote tenía que entrar una vez al año con sangre de animales para ofrecer el sacrificio, y cuando salía del lugar santísimo, el pueblo sabía que había sido perdonado por esa sangre derramada por ese animal inocente que tipificaba a Cristo. Estaba anunciando lo que Cristo haría en el Calvario. Si la sangre no era aceptada, si Dios no perdonaba al pueblo de sus pecados, que era una vez al año que entraba el sacerdote en el lugar santísimo, mire, se le ponía una piola en la pierna y tenía campanillas en el borde de sus vestiduras que decían tilín, tilín, tilín. Cuando dejaba de decir tilín, tilín, es porque ya el sacerdote murió. Dios no aceptó el sacrificio, y el sacerdote que oficiaba con sangre de animales que llevaba en el lugar santísimo, mire, quedaba fulminado, quedaba muerto, y la piola es para eso, para sacarle. Nadie podía entrar en la presencia de Dios. Y en este marco, en este contexto, aplicado a Cristo, Cristo, el gran sumo sacerdote, dice la Biblia, entró en el tabernáculo no hecha de manos, por manos de hombres, sino en el tabernáculo del cielo. Y entró ahí una vez para siempre por todos. Y no entró con sangre de animales, sino entró con su propia sangre, porque Él era el Cordero de Dios. Por eso usted y yo tenemos redención, tenemos liberación, tenemos el perdón de nuestros pecados. Por eso usted y yo podemos disfrutar de la comunión con Dios aquí en la tierra y en el más allá, tener un cuerpo glorificado, un alma glorificado y vivir eternamente con el Padre de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su propio ADN, su propia vida. ¿Están conmigo? Eso es lo que hacemos nosotros mensualmente aquí con el pan y con el vino. Recordamos todo eso, que Jesús no usó sangre de animales, que la sangre de los animales bajo el antiguo pacto simplemente purificaba, cubría el pecado, servía para purificar los utensilios que se iban a usar y purificar al pueblo. Se les rociaba. Y aparte de eso había otros protocolos, como la ceniza de los animales de la vaca roja,
Mire, y el fuego tenía que ser con un tipo de madera especial, y eso se mezclaba con agua, y el sacerdote, por medio de la aspersión, limpiaba, purificaba los utensilios del templo y también al pueblo. A Dios no le gustó más eso porque tenían que hacer una vez al año. No solamente el sacerdote por sus propios pecados, sino también por el pecado de los seres humanos del pueblo. Y Dios dijo, ya no, un nuevo pacto. Jesús, ándate, vos vas a ser el Cordero perfecto, vos vas a morir por ellos y vas a hacer tu sacrificio. Mire, un sacrificio eterno, donde yo le voy a perdonar a ellos eternamente, no simplemente cada año tenés que hacer el mismo sacrificio. Y Jesús entró en el santuario con su propia sangre. Leemos lo que dice Hebreos, la segunda lámina, por favor, allá arriba. Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, estamos ya en el Nuevo Testamento, Pablo a los hebreos está aplicando a Cristo todo eso que se hacía en el Antiguo Testamento, que apuntaba a Jesús. Y Pablo dijo, o el escritor del libro de los Hebreos dijo, estando ya presente Cristo, ya vino la promesa, ya murió, resucitó el Cordero de Dios, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ante los sumos sacerdotes en el tiempo del pueblo de Israel, bajo el antiguo pacto, que eran sumos sacerdotes de la vida cotidiana pasajera. Pero el sumo sacerdote que ahora tenemos es un sumo sacerdote constituido por Dios para nuestra bendición eternamente y para siempre. Por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Usted puede entender lo que es eso? Hoy en esta mañana en el segundo servicio habíamos hablado cómo se gesta la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, como del hueso, el carajú, ahí se gesta y cada 120 días se renueva los glóbulos rojos, etcétera. Tiene todo un proceso. Jesús pasó por todo ese proceso, el proceso humano, y esa sangre estaba libre de contaminación, estaba libre su cuerpo de dolencia, estaba libre de COVID, estaba libre de un montón de elementos, y él lo conservó puro y santo porque iba a ser la ofrenda que le iba a ofrecer a Dios en pago por tus pecados, por mis pecados. No sé si usted está viendo a Jesús. ¿Cómo no amarle a Jesús? ¿Cómo no obedecerle a Jesús? ¿Cómo no hacerle a Él nuestro Señor y Salvador? Entró por su propia sangre, con su propia sangre, no de animales, no en un tabernáculo, en un templo hecho de hombres, sino allá en el cielo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, como era el ritual, el protocolo del Antiguo Testamento para la purificación de los pecados, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santificaban de la perspectiva de la legalidad de Dios para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció, a Él no le obligó nadie, se ofreció. ¿Saben lo que es eso? Marchó al Calvario por amor. No hizo proselitismo político y dijo, bueno, vamos a ver, yo voy a hacer esto, presentó su plan, voy a morir por todos ustedes, pero por aquellos que me aman y van a seguir mis caminos y me van a obedecer. Hizo proselitismo. No, Jesús marchó por el partido azul, el partido verde, el partido colorado, el partido celeste, por el pecador, por el impío, por el injusto, por el maldiciente. Marchó por la humanidad sin esperar nada a cambio, simplemente lo hizo por amor. Se dejó clavar ahí en el Calvario, y la gente que se le burlaba, ¿qué dijo él? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Y saben dónde está la grandeza de nuestro Dios? Lo hizo voluntariamente. Y voluntariamente este servidor, después de haber entendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de mí, Él me regala la salvación. Pero a Él le costó todo. Le costó todo. Y eso hace que este servidor quiera agradarle a Él. Eso hace que este servidor quiera cumplir su palabra, porque su palabra no es para que Él sea beneficiado, es para que este servidor sea beneficiado.
¿Me está entendiendo usted? ¿Cómo no amar a Jesús? Por lo que Él hizo, se ofreció a sí mismo para que no te vayas a la condenación, para que no nos fuéramos a la condenación. Voluntariamente. Voluntariamente. Y después de entender todo eso, uno dice, Señor, yo te voy a seguir, te voy a amar. Voluntariamente también tomamos la decisión de amarlo, de seguirlo, porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La naturaleza que usted y yo teníamos antes de Cristo, la mente que usted y yo teníamos antes de Cristo, el espíritu de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, estaba contaminada. Era un espíritu totalmente contrario al diseño original, contrario al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando usted entendió el mensaje del Evangelio, entendimos el mensaje del Evangelio, que Cristo es el único camino al Padre, que Cristo quiere lavarnos, quiere perdonarnos, que Jesús ya nos perdonó en la cruz del Calvario, que su sangre preciosa fue la ofrenda ofrecida al Padre para que tú y yo no vayamos a la eternidad ahí en el tormento eterno, sino a su presencia. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Voluntariamente le hemos dicho, Señor, yo acepto a Jesús dentro de mi corazón. Yo acepto las coordenadas del Señor. Y no solamente acepto a Jesús como mi Salvador, sino también le hago mi Señor. ¿Qué significa eso? Él da las órdenes y yo las cumplo. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque usted tiene un ADN, tiene un espíritu nuevo, tiene la misma vida de Dios, el mismo espíritu que estaba en Jesús, el mismo ADN que estaba en Jesús, que le hizo obediente, viviendo en la carne en medio de este mundo sucio y pecaminoso. El espíritu que estaba en Jesús era superior al espíritu de la potestad del aire. El espíritu que está en usted, el espíritu de Cristo, es superior a todo el mal que hay a nuestro alrededor. Un espíritu superior. La sangre de Jesús. Concretamente, ¿qué aprendemos aquí de este pasaje de Hebreos 9, 11, 14? Número 1, que Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros. Como los sumos sacerdotes aquí en la tierra ofrecían las ofrendas, la sangre de los machos cabríos de los becerros por sus propios pecados y por el pecado del pueblo, era un protocolo aquí para la vida natural, pasajero. Pero Cristo es el sumo sacerdote, que dice aquí la palabra, de los bienes venideros, eternamente y para siempre. Cosa que ojo no vio, ni subió a corazón humano. Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Cuánto aman a Dios? Nadie va a decir que le odiamos a Dios. ¿Y Dios qué dice de ti, de mí? Ah, Pedro, Carlos, ¿me ama por qué? Porque guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ahí en ese marco, en ese contexto, uno se analiza. No es solamente decir yo te amo, te quiero, como el esposo, y sale de la casa, se quita el anillo, pone en el bolsillo y se va, solterito. Y por ahí anda coqueteando por aquí y por allá. Pero el hombre que ama verdaderamente mantiene su anillo, mantiene su compromiso en las buenas y en las malas. Entonces en ese marco, en ese contexto, Dios quiere que usted le demostremos que le amamos guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos no le beneficiamos. Desobedeciendo sus preceptos, mandatos y estatutos tampoco le perjudicamos. Si obedecemos, somos bendecidos. Si desobedecemos, somos maldecidos. Porque Dios es el dueño de todo. En el nombre de Jesús, esta sabiduría es muy importante. ¿Qué más aprendemos del pasaje leído? Hebreos 9, 11, 14. Número 2, que Cristo es sumo sacerdote del templo o del tabernáculo no hecho por manos de hombres. Es un tabernáculo perfecto, hecho allá en los cielos. Lo que vemos nosotros aquí en la tierra, el tabernáculo que edificó Moisés ahí en el desierto, era la réplica de lo que había allá arriba. Todo el mobiliario, la réplica de lo que había allá arriba. Y aquí abajo, los sacerdotes entraban una vez al año para expiar el pecado del pueblo con sangre de animales. Jesús, que era el Cordero de Dios, una vez y para siempre, entró en el tabernáculo allá arriba, no con sangre de animales, sino le dijo, papá, acá está mi sangre, acá está mi vida. Los 33 años, vos sabes muy bien, que no di pornografía, que no dije malas palabras, que no me enfermé,
que viví en pureza, que viví en santidad, que te obedecí, que te agradé, que me comprometí contigo. Padre, aquí está mi vida, mi sangre. Y el Padre baja el martillo, aceptó lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, aceptó su vida como ofrenda, en pago por tu pecado, por mi pecado, baja el martillo y te dice: Joel, Pedro, Carlos, justificado, libre de toda culpa, porque alguien murió en mi reemplazo. Alguien murió en tu reemplazo. Ese es el Evangelio. Esa es la gracia que a nosotros nos sale gratuitamente, pero a él le costó la vida. Le costó la vida. ¿Qué más podemos aprender aquí del pasaje leído? Hebreos 9, 11, 14, 3, que entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo del cielo, no con sangre de animales, sino por su propia sangre. Una vez y para siempre. Wow. Según el Espíritu eterno. En la sangre, que es la vida, vida es algo espiritual. El hombre nacido de mujer, en su sangre tiene una vida, tiene un espíritu de error, de muerte, contrario al Espíritu de Dios. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Fuimos echados allá en el Edén por la desobediencia de Adán y Eva, porque Dios, Génesis 1:28, ya te bendijo en los lomos de Adán. Multiplicaos, sojuzgad, señoread y multiplicaos. Vos ya estabas en el lomo de Adán, en la vida de esta primera pareja, y en su sangre se contaminó. La parte espiritual de la vida, la sangre, la parte material, la parte espiritual, la sangre de Adán y Eva se contaminó por medio del pecado. Satanás logró meter su espíritu, su ADN dentro del ser humano, y todos los que nacen ya están destituidos, ya están separados del Señor. Ahí vino Cristo, murió en la cruz del Calvario. Su sangre, su ADN, su sangre humana, esa sangre física que se puede ver, tenía un espíritu. Ese era el espíritu del Dios Padre. Por un hombre entró la muerte y por un hombre entró la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo hoy tenemos a Jesús en el corazón, tenemos la vida de Dios. Se anuló el espíritu errado, el espíritu, mire, que nos hacía pecar y desobedecer a Dios. ¿Qué más aprendemos aquí de Hebreos 9, 11, 14? Que mediante su sangre obtuvimos eterna redención. En el protocolo, en la práctica ritualista del Antiguo Testamento, la sangre y el sacrificio que se hacía, mire, era simplemente temporal, porque debían hacerlo año a año. En cambio, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, la sangre que Él derramó, y mediante esa sangre, nosotros, según el pasaje que hemos leído, Hebreos 9, 11, 14, tenemos eterna redención, es decir, eterna liberación, porque la sangre de Jesús es una señal interna, nos lavó, nos limpió, tenemos la vida de Dios. Es una señal externa, así como la sangre pintada en los dinteles en el antiguo tiempo que apuntaba a Cristo, y pasó el ángel heridor, pasó la mortandad y fue a las personas que no tenían la marca, no tenían la sangre de Jesús, pero sin embargo, aquellos que tenían la marca, que obedecieron a Dios, tenían la sangre del cabrito, pasó de largo y no hubo mortandad en sus hogares. Entonces, mi apreciado, la sangre de Jesús es una señal interna, te lavó, te limpió. La sangre de Jesús es una señal externa. ¿Qué significa eso? El diablo sabe que tenés la vida de Dios dentro de ti. El diablo sabe que en medio de la oscuridad hay algo que brilla en ti. El diablo sabe que no puede profanar la tumba de un cristiano, de un hijo de Dios que muere y que está en el cementerio. Otras tumbas se pueden profanar, pero la tumba de un cristiano, esto lo dicen los brujos, esto lo dicen los practicantes de la hechicería, de la brujería, que van y toman cadáveres, que toman caladeras, que toman esto para hacer sus hechizos y sus conjuros, pero no pueden abrir la tumba de aquel que ha sido marcado por la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una señal externa que tiene contra nosotros. Jesús, cuando entró en la sinagoga a predicar, había un endemoniado que dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos quién eres. Tienes la sangre de Dios, tienes la vida de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús le decía: sal de él.
¿Están conmigo? Usted tiene el mismo espíritu, el espíritu de Cristo dentro. El tema es que tenemos que desarrollar, que tenemos que cultivar, porque la sangre, la vida de Dios, no es solamente una señal interna que te lavó, que te limpió, es una señal externa. Los demonios saben quién están lavados por la sangre. Los demonios saben quién están bajo el señorío de Cristo y le obedecen. Y la sangre es una señal eterna. Si nos mantenemos en esta vida, si nos mantenemos caminando las huellas que Jesús dejó, obedeciendo su palabra, la señal interna de limpieza, la señal externa para este mundo que el diablo no puede tocarte porque sos hijo de Dios, también es una señal eterna. Nunca más, nunca más, nunca más vas a ser hijo de las tinieblas. ¿Qué más podemos aprender aquí de Hebreos 9, 11, 14? 5, que la sangre de los animales y todo el ritual del Antiguo Testamento purificaban del pecado a las cosas y a las personas. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dios instituyó todo ese protocolo bajo el antiguo pacto. ¿Para qué? Para que el pueblo se santificara, para que los objetos se santificaran. La sangre de los animales, las cenizas, el sacerdote, por aspersión, rociaba. Entonces, desde la perspectiva divina y desde el marco espiritual, estaban libres de contaminación, libres de pecado. Pero al Señor ya no le gustó más eso, porque esto se hacía constantemente año tras año. Por eso Jesús vino, Dios le dio un cuerpo y su sacrificio verdaderamente libra al ser humano de su pecaminosidad interna, libra al ser humano de todos estos elementos de la oscuridad. ¿Cuánto más la sangre de Jesús? Si la sangre de los machos cabríos podían purificar de la perspectiva del cielo, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que según el Espíritu Eterno, mire, derramó su última y hermosa sangre, la preciosísima sangre que dice el apóstol Pedro, la sangre de Jesús. 1 Pedro 1:2 que dice, ya en el Nuevo Testamento, elegido, usted fue elegido, yo fui elegido, elegida según la presciencia de Dios, antes que se formara el primer polvo del mundo, Dios ya te escogió para este tiempo, con un propósito claro. ¿Cuál es el propósito claro? De predicar el evangelio y de hacer discípulos. De predicar el evangelio y hacer discípulos. Te quitó de la oscuridad. Elegido según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu te separó. El Espíritu separó. Y aquí vemos a la Trinidad operando en la salvación del hombre. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Dios te eligió, no para que seas purificado o por el sistema del antiguo pacto por aspersión, vos seas purificado con sangre de animales. Vos fuiste elegido, elegida para ser rociada, para ser limpiada con la sangre de Dios, con la vida de Dios. Bajo el nuevo pacto. ¿Está conmigo? Esto es algo extraordinario, mi apreciado. Siguiente cuadro, por favor. Apocalipsis 1, 5, 7 que dice, y de Jesucristo el testigo fiel, vino a dar testimonio de su Padre fielmente, subió al cielo y fue a dar testimonio de los hombres fielmente. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Jesús te ama, por eso hizo lo que hizo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pecado es desobediencia, una naturaleza que es hostil al diseño original que Dios puso en Adán y Eva. El Señor Jesús nos comparte su vida, su sangre, anula esa naturaleza pecaminosa y nos pone su naturaleza, la naturaleza original, la que Dios quiso que usted y yo tengamos, la presencia de su Espíritu en nosotros. Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Jesús era un rey y un sacerdote. Y Él nos hizo, porque tenemos su propia vida, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá.
y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí vemos nosotros un cuadro pasado, presente y futuro. El cuadro pasado, las veces de esos animales, que la sangre de ellos cubría simplemente el pecado. Vino Jesús y su sangre no solamente cubre, quita el pecado del corazón del ser humano. Y este mismo Señor que murió, que nació de la Virgen María, que fue clavado en la cruz, que fue depositado en la tumba, que ascendió a los cielos delante de sus discípulos, ese mismo Jesús vuelve en las nubes por todos nosotros. Y esto es algo maravilloso porque estamos en ese escenario del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y todo por su sacrificio y su sangre. Apocalipsis 7, 13, 17, el siguiente cuadro dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ya en el periodo de la gran tribulación, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Juan fue llevado al tercer cielo, en la isla de Patmos, y ahí Dios le muestra las cosas futuras por acontecer. Y estaba hablando con uno de los ancianos, y uno de los ancianos le dije: ¿y estos quiénes son? No sé, Señor, decime por favor, quiero saber. Y ahí la revelación viene: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed. ¿Se acuerda usted? El tabernáculo en el desierto, tenían hambre, tenían sed, había calor, lloraban, habían tribus hostiles en el desierto que le impedía ir a la tierra prometida. Ya no habrá más eso, dice. Dios va a extender su tabernáculo, su protección sobre tu vida, sobre mi vida. Ya no habrá, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Está usted entendiendo que como seres humanos, aunque ya tengamos la vida del Señor, las promesas del Señor, mire, vamos a pasar circunstancias difíciles, humanamente hablando, en lo económico, en la salud, en la familia, etcétera, etcétera? Pero simplemente son etapas y son terrenos donde usted y yo tenemos que pasar todas esas pruebas de nuestra fe en Cristo, en su palabra, creyéndole al Señor, creyendo en su palabra. ¿Por qué? Porque lo que está preparado para nosotros nadie te puede quitar. Solamente vos podés borrar tu nombre del libro de la vida, desobedeciendo al Señor. ¿Están conmigo? La sangre de Jesús. Por eso hoy, 1 Corintios 11, 24, 26, siguiente cuadro, por favor, dice: y habiendo dado gracias, Jesús, antes de partir a los cielos, antes de morir en la última cena, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, recordando lo que esto significa. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué extraordinaria es la palabra del Señor. Siguiente cuadro, por favor. Sino por su propia sangre, no con sangre de animales, Él entró en el tabernáculo, en el templo de Dios, y Dios aceptó su sacrificio. Por eso Juan más adelante dice en su primera carta, San Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si esa naturaleza pecaminosa todavía sigue vigente, todavía se manifiesta, pedirle perdón al Señor, que Él tiene poder para darte su vida en esa área que todavía no está rendida al Señor. Te va a perdonar y te va a limpiar. Primera Juan en el capítulo 2 dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, y se incluye el escritor bíblico, Juan, el que ponía su pan felipito en el caldo de Jesús, amigo de Jesús, el que estuvo ahí en la cruz mirándole, el resto corrió todo, se escondieron.
Dijo ahí, y escribe, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. La palabra propiciación significa ofrenda. Es la ofrenda ofrecida al Dios Padre por todos nosotros. La ofrenda que Dios aceptó. Así que si alguno peca, Señor, pequé. Perdóname, desobedecí tu ley, límpiame, Señor. Y en vez de caerse para atrás, hay que caerse para adelante. Todas esas cláusulas están a nuestro favor. Un mejor pacto, porque lo que Dios quiere es no la muerte suya, ni mía, ni de la gente del mundo. Él lo que quiere es la salvación de todos. Por eso usted y yo en ese marco, en ese contexto, jugamos un rol muy importante. ¿Cuál es el rol importante? De predicar el evangelio, de anunciar todo esto a los que están perdidos. Esa es nuestra tarea. Y luego que aceptó a Cristo dentro de su corazón, se despierta su mente, la curiosidad, y empezar a enseñarle todas las cosas que usted sabe. Todas las cosas que usted sabe. Eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros. Y eso es lo que no hacemos. Y tenemos que nosotros pedirle perdón a Dios por eso. Los músicos, por favor, vamos a servirnos la cena en base a toda esta información que hemos recibido hoy. Padre, queremos darte gracias. Muchas gracias. Racionalmente es imposible entender y conocer todo esto. Esto se discierne espiritualmente. Y te pedimos, Señor, que tú nos reveles todo esto. El sacrificio de Cristo, la obra de Cristo a favor de nosotros en la cruz del Calvario, porque no hay obra más grande que eso. Tú creaste el universo entero, pero no hay obra más grande, la que se gestó en el Calvario a favor de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y a amarte en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a participar de la cena.